Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez al universo de Sanamente, donde todos buscamos sentirnos un poco mejor. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios que tiene aplicar una mentalidad de crecimiento por sobre la fija, o sea, de alguna forma volvernos más flexibles y no aferrarnos tanto a ciertas ideas de nosotros mismos. Y esto lo vamos a conversar con la experta Carol Neumann. Además, conoceremos detalles sobre la terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, que es popularmente conocida como terapia de EMDR, una terapia muy efectiva para casos de trauma profundo. Y esto lo profundizaremos justamente con la experta española Ana Prieto. Entenderemos también en este capítulo qué es el burnout parental y cómo podemos enfrentarlo. O sea, cuando no podemos más con los niños y no tenemos suficientes recursos emocionales, ¿qué podemos hacer? Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Nuestras formas de actuar la mayoría de las veces se deben a nuestro sistema cerebral. Uno de ellos es el de recompensa, que nos premia literalmente por esas experiencias positivas. Así vamos aprendiendo, pero cuando se sobreestimula puede también traernos algunos problemas. ¿De qué se trata esto? Los detalles nos los trae Magdalena Fuenzalida. Desde nuestros inicios hemos aprendido a través de experiencias, por ejemplo, qué cazar para comer y qué no. Nuestro cerebro creó un mecanismo que nos premia por experiencias positivas. Se trata del sistema de recompensa. Todo el circuito de recompensa ha sido fundamental en la evolución de los mamíferos porque nos ayuda a aprender del ambiente. Las cosas que activan del ambiente, el circuito de recompensa, son las que a nosotros nos gustan, ¿sí? Entonces, y a nosotros no nos gusta porque evolutivamente está diseñado que son vitales para nuestra existencia. Por ejemplo, alimentos ricos en ciertas sustancias como la sal, la grasa, qué sé yo, el chocolate, nos gusta harto. Entonces, todas esas cosas que nos sirven para sobrevivir en el ambiente, este circuito está cableado de cierta forma que nos hacen ser sensibles a eso. Nos sirve para aprender del ambiente. Pero hemos evolucionado. Nuestro sistema de vida se ha complejizado. Ahora hay abundancia. Para la mayoría, las necesidades básicas están cubiertas. Es acá cuando aparece el sobreestímulo. Nuestro cerebro no cambia tan rápido, ¿sí? Entonces nuestro cerebro sigue siendo el cerebro de los homínidos que éramos cazadores recolectores. Entonces, tener mucha disponibilidad de alimentos y tener poca actividad física es algo que nuestro cerebro no está acostumbrado. Y por eso se ocurren estos desequilibrios de obesidad, de problemas que tienen que ver con la salud, la diabetes, y probablemente se ha estudiado mucho, tiene mucho que ver también con enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Es común encontrarse pensando, me esforcé, lo merezco. ¿Y tú? ¿Cómo te premias a ti mismo? Cuando he tenido un día agotador, lo que hago casi siempre en verdad es como llegar a la casa, pedirme mi comida favorita, que es el sushi, ver una serie y regalonear con mi gatito. ¿Haber algún tipo de recompensa que puedo darme normalmente después de alguna sesión de estudio? Sería revisar el feedback del Instagram. Tengo varias categorías de compensaciones. Cuando salgo de la oficina, una rica ducha, una tiene ahí con estas sales y refrescarme y todo eso, sobre todo en este tiempo de calor. O comer algo rico. A veces este sistema entre esfuerzo y recompensa puede pasarnos la cuenta, volviéndonos adictos al placer inmediato. Los sistemas de recompensa históricamente están hechos para ser brevemente activados. Lo que busca es activarse ya. Pon ese sistema en un contexto en donde puede ilimitadamente acceder a lo que gatilla la recompensa y tenemos un fenómeno como la procrastinación, que es recompensa ahora ya, incluso haciendo daño a la conducta a largo plazo. Entonces tenemos conductas que uno dice, bueno, tengo una prueba que se viene, no voy a estudiar, voy a ver tele, o voy a comer, o voy a salir, sabiendo que eso me va a causar un daño más adelante. Por eso, para volver a un equilibrio, es necesario practicar la disciplina. Ya metas que sean breves, cortas, alcanzables, que estén acá a la mano. Y luego, una vez que uno tiene efectivamente esa meta, dividir, entender más o menos las conductas que yo podría tener para poder llegar a alcanzar esa nueva meta.
los videojuegos lo lograron muy bien, en donde te van recompensando inmediatamente. Tú vas avanzando con tu personaje y vas obteniendo moneditas, lo que sea, te van recompensando. Esa técnica uno la puede ocupar para su propio beneficio. Entonces hay algunas cosas que son sencillas. Hay una técnica que se llama el de los clips o el de las canicas, las bolitas, lo que sea. Son dos jarritos, entonces tienes uno lleno de clips, bolitas, piedras, lo que quieras. Cada vez que logras avanzar un poquito, transfieres una desde el jarrito que está lleno al jarrito que está vacío. Y eso es muy importante para poder hacerlo, salirte de esta inercia de la recompensa inmediata. Poder hacer que este otro camino, que es más duro, más fuerte, que te recompenses. Lo importante es poder romper este circuito de recompensa inmediata, ya sea con pequeños pasos o pidiendo ayuda. Cuando la gente que tiene más o menos mi edad era niña, y las previas más aún, teníamos esta idea de que veníamos seteados de una manera y estábamos casi condenados por nuestra genética, que era una realidad inmutable. De hecho, se nos preguntaba se nos pregunta hasta el día de hoy respecto de los antecedentes de nuestra familia, pero algo de uno creía que entonces uno también iba a tener las mismas enfermedades o los mismos trastornos, las mismas dolencias. Y eso también ha sido así en el mundo de la psicología y la psiquiatría. Sin embargo, a medida que más avanza la neurociencia, más sabemos que si hay algo que no es inmutable, es la realidad del cerebro o de cómo nuestras emociones se enfrentan al mundo. Por más dificultad que hayamos enfrentado en un origen, tenemos siempre la posibilidad de adquirir nuevas herramientas y encontrar nuevas formas. Para hablar de esto, de cómo en oposición a la mentalidad fija de que las cosas están condenadas, existe otra aproximación, mucho más de acuerdo con las últimas investigaciones, que es la mentalidad de crecimiento. Estamos hoy con una especialista en este ámbito, autora de literatura infantil y del NEFI, la nube que hacía llover, y académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Carol Neumann. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Paloma, y al canal por la invitación. Es un honor estar aquí en Sanamente compartiendo contigo. Ay, muchas gracias. Mira, me encantaba, probablemente lo dije mal al principio, pero me fascina estar viviendo en la etapa en la que es posible transformar todo. Y desde ese punto de vista me encantaría que tú, desde tu expertise, nos digas ¿cuánto nos hace sufrir la mentalidad fija o la idea de que en realidad las cosas son inmutables? Bueno, esta idea de la mentalidad fija y en contraste su mentalidad de crecimiento son términos que los acuñó la académica Carol Dweck de la Escuela de Psicología de Stanford. Y ella plantea, bueno, le causaba mucha curiosidad esto de por qué algunos niños les gustan los desafíos y otros no los pueden ver ni en pintura. Y entonces empezó a investigar y ahí definió y acuñó estos términos. Y la mentalidad fija, tal como su nombre lo dice, indica que la inteligencia, las habilidades de las personas son fijas e inamovibles. Entonces la gente con mentalidad fija realmente cree que nací con talento, no nací con talento, típico de los niños, soy malo para matemáticas, soy malo para el deporte. Esas frases, si un niño lo dice, es un niño que está demostrando mentalidad fija. Y en su contraste, la mentalidad de crecimiento conoce y valora la neuroplasticidad cerebral. Entonces esto demuestra que las habilidades, la inteligencia no es fijo. Si uno se esfuerza y practica deliberadamente y con foco, las conexiones neuronales van a ser capaces de fortalecerse, como quien va a un gimnasio y fortalece los bíceps. Bueno, el cerebro es igual. Si uno practica algo con foco y con determinación, vas a ser capaz de llegar y alcanzar ese objetivo. Entonces la inteligencia no es fija, se puede trabajar, y por eso hay que estar ojo en la casa con los niños o en el colegio, los profesores, cuando los niños tienden a decir no sirvo para, no puedo, no quiero, o se muestran reacios a asumir nuevas metas o nuevos desafíos. Me encanta todo lo que dices, pero tengo como 63 preguntas. Voy a partir por la 1, y la primera es, ¿cuán cultural es la mentalidad fija? Muchísimo. Sobre todo si pensamos en un sistema educativo donde el foco ha estado puesto en los resultados más que en los procesos. Entonces, si es que un niño llega a la casa con la nota y le muestra al papá que se sacó, qué sé yo, un 6 en matemática, ¿qué implica ese 6? ¿Es un 6 fácil de sacar? Y el papá le puede decir, podría haber sido un 6.5, o fue un 6 súper trabajado o un 5 súper esforzado. Entonces, esto de la mentalidad fija y la cultura, en general,
cuando uno pone el foco en los resultados más que en los procesos, sin querer muchas veces estamos fomentando esta mentalidad en los niños. Entonces la invitación es fijarse en los procesos de aprendizaje mucho más que en los resultados. A todos nos gustaría que nuestros niños tengan buenas notas, eso es innegable, pero hay que fijarse en qué lo llevó a esa buena nota, cuánto trabajo hubo detrás, cuánto se esforzó, y halagar y felicitar los procesos mucho más que los resultados. Claro, igual es una condena de la sociedad. La manera en la que nos evaluamos muchas veces entre nosotros en una situación social también es de acuerdo a una etiqueta, a un resultado que uno puede haber logrado. Entonces, por eso avanzo un poco sobre el tema de la cultura, porque también creo que hay un asidero bien fuerte en la biología, en esta idea que planteaba al inicio de la entrevista, de que genéticamente estás condenado a algo, cuando incluso la misma biología hoy día sabe que eso tampoco es así, que existe la posibilidad de entrenar neuronas, células, etcétera, ¿no?, al mismo cuerpo. Entonces, ¿cuán generacional es el problema de la mentalidad fija? ¿Ves tú que esto es, por ejemplo, con papás mayores, es más frecuente que en papás más jóvenes? Mira, lo que me ha tocado ver es que recién ahora, o sea, el libro de la Carol Dweck de Mindset es de la época del 2000, o sea, se publicó el 2006. Entonces recién se está dando a conocer y la neurociencia en general es relativamente nuevo. Entonces, efectivamente, si hay prácticas que uno creció, o sea, si mis papás me educaron de cierta manera o yo tuve profesores que me educaron de cierta manera, uno tiende a repetir esas conductas con sus hijos o sus estudiantes. Entonces, ahí está la invitación a conocer que existe la mentalidad de crecimiento, que efectivamente se pueden mejorar las habilidades cuando uno quiere. Y tomando tu pregunta de la cultura, nosotros, bueno, los estereotipos y las etiquetas que uno les da a los niños o que uno hace de sí mismo, es cultural. Y nosotros, por ejemplo, el otro día, una anécdota, fui a buscar a mi hijo al jardín y a la vuelta se me quedaron las llaves y no podía entrar a la casa. Entonces, mi expresión fue, ¡ay, qué tonta, se me quedaron las llaves! Y él tiene 3 años, mamá, ¿eres tonta? Entonces después, él, si le pasa algo en el jardín o en su vida, puede decir, yo soy tonto. Entonces hay que tener cuidado con el enmarcar o etiquetar, eres de cierta manera. Por ejemplo, si vemos a 2 niños que están peleando por un juguete, y yo le digo, pero Tomás, ¿hasta cuándo tan egoísta? ¿Eres tan egoísta? Le dijiste, eres egoísta. Lo fijaste, mentalidad fija, en ese adjetivo. Entonces él puede creer que soy egoísta y la próxima vez que le toque compartir, no, es que yo soy egoísta. Versus hablar de los procesos y de lo que te llevó a pensar en esa palabra. En vez de decirle, eres egoísta, mira Tomás, estoy viendo que en este minuto te está costando compartir el juguete con Pedro. ¿Por qué no hacemos turnos? Entonces tú aludes y expresas lo que ocurre en ese momento versus el adjetivo que lo va a fijar o lo va a calificar. Y en ese sentido, los adjetivos en positivo y en negativo, porque egoísta o ser tonto son negativos, pero también, y esto me pasaba mucho a mí, cuando eres la matea. Yo era atroz. Sí, ya, matea totalmente. Entonces matea, inteligente, qué sé yo, y a uno cuando lo califican de esa manera, de una forma tan potente, tiene mucha exigencia por no defraudar. pero total, uno le da susto asumir nuevos desafíos, porque te da susto no seguir siendo inteligente. Me dijeron, eres inteligente, tienes promedio 6.8. O sea, ¿qué hago para no bajar ese promedio o para dejar de ser inteligente? Entonces, ¿qué hacen las personas con mentalidad fija? Se quedan en su zona de confort. Entonces, si yo sé que me va bien en ciertas habilidades, me quedo ahí. Y no pruebo por miedo a fallar. Exactamente. Porque al final la gran droga de la que estamos hablando de fondo es el amor, ¿no? O sea, todo lo que buscamos, tú siendo la matea y tratando de no defraudar a quien sea, siendo aún matea, lo que quieres es amor, es aprobación, es el gran motor de que nos mueve como sociedad y como personas. Y por lo mismo quería volver a una pregunta a propósito de tu primera respuesta, que es, ¿hasta dónde se lleva esta frontera de no, pero si tú puedes? Por ejemplo, mi hija chica, mi hija tiene 4 años y de repente me dice, mamá, es que no puedo. Y yo le digo, no, tú puedes. Y de repente me sorprendo a mí misma llevándola a un lugar que a ella igual le cuesta, que es el hecho de que ella cree, que sabe que no puede, y yo siempre le digo que puede. Y eso de alguna forma igual en un punto la estresa. ¿Cómo administramos también la posibilidad infinita de que tú siempre puedes cambiar todo, que también es una exigencia? Sí. Mira, lo que indica Carol Dweck en ese sentido es
la neurociencia y la biología nos demuestra que efectivamente podemos aprender si nos esforzamos, pero también están los intereses que pueden tener las personas y los niños. Entonces, si hay algo que ella demuestra interés y tú ves que le da susto probar por miedo a fracasar, ahí es cuando se invita a usemos estrategias para potenciar mentalidad de crecimiento en ella. Pero si es algo que no le interesa y quizás te interesa a ti, le vas a imponer algo, también hay que respetar los intereses de las personas. Y hay un estudio muy revelador que se le encuestaron a más de 1000 niños y niñas en Chile y les hicieron la pregunta: si tuvieras la oportunidad de elegir entre hacer un ejercicio, un problema difícil y aprender algo nuevo, o hacer un ejercicio fácil que ya sabes hacer, ¿qué elegirías? Y más de la mitad de los niños prefiere hacer el ejercicio fácil que ya sabe hacer por miedo a fracasar, por miedo a no lograrlo, y pierden la oportunidad de a lo mejor aprender algo nuevo. Y después a esos mismos niños se les enseñó la neuroplasticidad. Se les demostró tu cerebro es capaz de aprender. Incluso a los 80 años una persona podría aprender un idioma, y se les volvió a hacer la misma pregunta y ya 2/3 de los niños dijeron, ok, me atrevo me atrevo a hacer este ejercicio más difícil. Es que el movimiento estructural, la neurociencia lo ha planteado, es el de la curiosidad. Sí. O sea, los humanos estamos programados para conocer otros mundos y en el fondo vamos atrofiando esa capacidad en la experiencia. Tal cual. Me gusta la pregunta que te acababa de hacer también, porque en particular en esta experiencia con mi hija, lo que ella no puedo, es compartir. Yeah. Y yo le digo, no, si puedes. Y es como hasta donde uno respeta esa frontera y trata de no forzar al otro con su expectativa o con la sociedad, lo que la sociedad espera. También ser bueno es una expectativa bien difícil, sobre todo en el mundo que vivimos, ¿no? Entonces me gustaría también entrar en otro lugar, que es el estrés de los padres. Todo lo que planteas para un hijo suena muy razonable y uno cuando lo escucha, sobre todo desde lejito, definitivamente lo voy a hacer. Pero en el momento en que se te quedaron las llaves, tú no estás exactamente en tu corteza prefrontal siendo la mejor versión de ti misma, probablemente estás mucho más indignada. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué recomendaciones les haces a los padres y a las madres que queremos tener esas herramientas en todos los momentos y en los momentos que más se necesita, que es cuando más estresados estamos? Sí. Yo creo que hay que volver a la calma. Muchas veces en ese momento en que estamos estresados o acaba de ocurrir algo como que se te quedaron las llaves, vas a estar pensando desde el cerebro reptiliano y no desde el cerebro más racional. Entonces es importante, hay distintas estrategias para calmarse, porque los niños son esponjitas, siempre lo sabemos, y ellos están escuchando lo que uno dice, lo que uno comenta, lo que conversaste con la amiga, o cómo te expresas. Y después ellos empiezan a replicar esos comentarios. Entonces yo creo que el primer trabajo para papás, mamás, es trabajen ustedes esta mentalidad de crecimiento. ¿Y cómo hacerlo? Piensen en aquellas actividades, aquellos hobbies, aquello que ustedes los saque de su zona de confort y que alguna vez pensaron, yo no sirvo para esto, no, soy malo. Entonces, ¿por qué no lo ponen a prueba? Y empiecen a practicar de manera sistemática, entendiendo que es un proceso que no me va a resultar a la primera. Eso también genera mucha ansiedad. Y de hecho, en el libro que le escribí a los niños, acá está, se llama Nefi, la nube que quería hacer llover. Tiene una parte muy linda. Bueno, esta es una nube, Nefi, que está convencida que ella es mala para hacer llover. Tiene mentalidad fija clara. Dicen, nací sin talento. Las demás nubes comentan que no tengo talento ni densidad. Soy mala, está convencida. Y llega Omar, que se transforma en su entrenador. Parte de la mentalidad de crecimiento nos muestra que necesitamos el apoyo de otros. Los niños tienen a los profesores, tienen a los papás, pero si uno de adulto quisiera aprender un nuevo idioma, probablemente va a tener que buscar distintas estrategias. Y una de esas estrategias puede ser pedir ayuda a alguien más. No lo tienes por qué hacer solo. Y llega un momento en que Omar empieza a entrenarla, la hidrata, le da agua, le tira bombitas de agua, entonces en frente a un juego, y Nefi ya está convencida, ahora sí lo voy a lograr. Se concentra y empieza a chispear. Y a uno dice, lo está logrando, pero ella, en vez de ver el lado positivo del chispeo, se frustra y se enoja, porque dice, con este chispeo a nadie nunca voy a mojar. Y sigue pensando que es mala. Y eso también demuestra a los niños, no te va a resultar en la primera vez que lo intentas. Esto requiere un proceso, requiere semanas, requiere meses muchas veces, hasta que lo vas a lograr. Entonces, el mensaje detrás de la mentalidad de crecimiento es demostrar
que es un proceso, que hay que trabajarlo. Los papás también y los profesores pueden fomentar cultura del error. Esto es, me imagino que para ti y para mí el equivocarse era malo, ¿cómo te equivocaste si era tan fácil? ¿O cómo te equivocaste? Oye, si no nos equivocáramos, ¿cómo aprenderíamos? Y nuestro cerebro nos invita, nos dice, los errores sirven para aprender. Y no equivocarse por equivocarse, sino que pensemos por qué nos equivocamos. Y ahí mis colegas docentes, profesores también tienen un gran trabajo, porque cuando tú corriges pruebas o ensayos, tiendes a marcar lo que está bien, lo que está mal, qué sé yo, aquí puntaje 24 puntos de 35. Y el niño recibe esto y dice, ¿por qué tengo 24 puntos? ¿Dónde? No, hay que indagar un poquito más en dónde está el error. ¿Por qué llegaste? Oye, ¿qué te hizo llegar hasta acá? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo llegaste a este resultado 24? Y el niño te empieza a explicar, ajá, acá está la brecha, acá tengo que trabajar. Es una cultura donde tanto papás como profesores tenemos que decirle a los niños que el error es bienvenido. Está bien equivocarse. Qué difícil, ¿no? Y una última cosa, ¿qué le dices a los niños o a los jóvenes cuyos padres han sido esos que podan sus posibilidades, esos que les dicen que son malos en algo? Porque a veces uno no tiene esa figura, no existe Omar, no hay un buen profesor o no hay un buen padre o una buena madre, y hay padres o madres muy dañados que lo que te dicen es que tú no puedes. ¿Cuál es la conversación con ellos? Yo creo que a ellos hay que invitarlos a conocer la neuroplasticidad, y ahí me tocaste un área de mi corazón. Yo tenía un profesor en el colegio de educación física que siempre me decía que yo era mala, que había que trepar estas barritas de acero, no subía ni medio metro, no lograba mantener mis piernas arriba en la invertida, y yo me lo creí tanto que hasta hoy día me cuesta el tema del deporte. Después conocí la neuroplasticidad y dije, bueno, uno tiene que practicar lo que predica, y estoy poniendo el empeño y ahora entreno, pero me cuesta mucho, y todavía estoy con la persona que me está ayudando y le digo, no puedo más, es que soy muy mala. Y él leyó mi libro y me dice, tú eres Nefi, yo soy Omar, estoy frita, tengo que seguir. Pero en el fondo no tienen idea esos papás y esos profesores cómo pueden marcar a esos niños. Si un profesor te dice, eres malo para matemática, o sea, quizás tenías un potencial increíble y te marcó, y no vas a querer pensar quizás en carreras de ingeniería en el futuro porque soy malo para matemáticas. Entonces, cambiemos nuestro lenguaje, invitemos a los niños a asumir nuevos desafíos, abracemos la cultura del error. Está bien equivocarse, es parte de lo normal. Tratemos de etiquetar menos, hablemos más de los procesos y menos de los resultados. Ahí van varios tips que podrían ayudar para poder potenciar en los niños este tipo de mentalidad. Muchas gracias, Carol, por esta entrevista. No, gracias a ti. Yo era horrible para matemáticas. Me condené toda la vida a que mi promedio tenía que ser rojo, y descubrí muy, muy, muy vieja que era súper buena para las matemáticas. Así que la neuroplasticidad también es una esperanza para nosotros los mayores. Y con este mensaje de luz los dejamos y vamos a una pausa y volvemos con más. La maternidad y la paternidad, sabemos lo que hemos estado ahí, que no es para nada fácil. Pero cuando llega a un cierto límite, cuando llega el agotamiento a un nivel difícil de administrar, ahí es donde tenemos un problema. En la siguiente nota, la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, Josefina Escobar, nos va a explicar qué es el burnout o agotamiento parental para poder identificarlo y sobre todo enfrentarlo. El burnout parental es un síndrome que se produce en padres, madres o cuidadores, producto de un desequilibrio crónico entre la cantidad de estresores que tenemos en torno a la crianza y recursos que son insuficientes para hacerle frente. La falta de apoyo, la falta de autocuidado. Cuando este desequilibrio se mantiene en el tiempo, empieza a generar una cierta cantidad de síntomas, por eso hablamos de síndrome. El burnout parental tiene 4 grandes síntomas. El primero es un agotamiento excesivo, ¿sí? Este agotamiento es un agotamiento tanto a nivel físico, pero también emocional y cognitivo. El segundo síntoma que aparece es el distanciamiento emocional. El tercer síntoma es la pérdida del placer por la crianza. Y por último, la sensación de estar haciéndolo mal en mi rol. Mi hijo no se quiso poner el pijama hoy o no quiere comer las lentejas, pero con un adulto que está agotado,
física y emocionalmente, que no es capaz de ver cuál es la necesidad detrás de esta pataleta. Es mucho más fácil que se vaya al enojo, al grito, ¿no es cierto? O derechamente, ¿no es cierto?, al maltrato físico. Y eso genera mucha culpa y mucha vergüenza. Entonces hay que estar muy alerta porque en definitiva también lo que genera es que uno se aísle más. Cosas que podemos hacer concretamente es tener espacios para poder conversar sobre esto, sobre lo que nos pasa, sobre lo que sentimos, sacar este tabú respecto a que uno debiese estar, ¿no es cierto?, feliz con ser madre o con ser padre, que en realidad no es real, ¿no es cierto? No estamos todo el tiempo felices, no es todo el tiempo alegría, ¿sí? Y es una tarea difícil. Por otro lado, tener espacios de autocuidado, salir a caminar 5 minutos, dar una vuelta a la manzana cuando siento que estoy muy agobiada. Cualquier acción, por más pequeña que sea, ¿no es cierto?, que me permita conectarme conmigo, ¿sí?, son espacios de autocuidado. Que es importante entender que esto no es algo que te pasa solamente a ti, ¿no?, sino que le pasa a más papás, mamás, cuidadores, y sabemos que tiene una forma de salir. Es cuestión de empezar a mirar cuáles son estos estresores para alivianarlos y cuáles son los recursos que podemos sumar, ¿no es cierto?, para volver a ese equilibrio que se perdió. Llega este momento del punto de encuentro donde compartimos técnicas, citas, experiencias, cualquier cosa que nos permita armar una comunidad o bien sentirnos mejor. Como ustedes saben, en Sanamente tenemos una bandera muy particular de lucha que es cómo generar una comunidad, una que pueda salir y que pueda ayudarnos a superar instancias difíciles y sensibles como nos toca a todos en la vida, pero particularmente unas más difíciles que otras, como es el suicidio. En este contexto es que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ya lo habíamos anunciado previamente en otro capítulo de Sanamente, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil que también se dedican a este tema, lanzaron el programa para la prevención del suicidio Quédate. Es una iniciativa que dentro de sus principales objetivos implementará acciones de sensibilización, promoción, prevención y atención a personas que tengan intentos de suicidio, además de asistir a las familias que hayan pasado por esta experiencia. Este es un programa liderado por Fundación Procultura, quienes en conjunto trabajan con la Fundación Míranos, Fundación Todo Mejora, Fundación Katy Summer, Fundación para la Confianza y Fundación Círculo Polar. Quédate busca beneficiar a 780.000 personas dentro de las 52 comunas de la región metropolitana y también busca hacer una red de intercambio que crezca y de colaboración multisectorial entre el sector público, organismos internacionales, instituciones de educación superior y la ciudadanía. Algunas de las acciones que va a realizar es trabajar con niños, niñas y jóvenes en colegios públicos y privados en temas como, por ejemplo, el bullying, cómo promover un trato adecuado, un manejo y desarrollo del lenguaje y también cómo cultivar un escenario de bienestar y salud mental que esté disponible para todos y todas. Quédate. Es una gran invitación para todos ustedes que se pongan en contacto. Todos tenemos a alguien que está sufriendo cerca y podemos darle una mano y abrir una comunidad nueva que nos sostenga a todos y todas. La gente erróneamente cree que hablar de suicidio genera más suicidio. Es exactamente al revés. Tenemos que hablar del dolor que tienen las personas porque, como decía Flavia de una de las fundaciones, no es que la persona quiera dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sufrir. Y para eso tenemos que aprender a vernos, tenemos que aprender a escucharnos, a acogernos y lo más importante, tener el conocimiento para poder detectar estas señales de personas que tienen esta idea suicida y saber cómo derivarla y acompañarla. El segundo componente es el chat que ustedes ya han escuchado, www.quedate.cl. Ahí hay psicólogos y psicólogas que están capacitados, han estado todos estos meses capacitándose en temáticas especiales para poder abordar este problema y además vamos a generar grupos de pares, grupos que puedan acompañar a personas que tienen trastornos mentales, que puedan en el fondo poder insertarse a la sociedad después de vivir este proceso. Bueno, y también tenemos una invitación para quienes quieren saber más sobre mindfulness o esta técnica de meditación para la conciencia plena.
Durante estos días nos van a visitar en Chile discípulos de Thich Nhat Hanh, quien fue una de las primeras personas que difundió el mindfulness en el mundo occidental. Dentro de las actividades impulsadas por la comunidad chilena de Plena Conciencia está una charla abierta a todo público el lunes 17. Talleres para trabajadores, líderes sociales, profesionales de la salud mental y también para cuidadores y cuidadoras. También va a haber encuentros con jóvenes y educadores que no están cerrados exclusivamente a las personas de estas áreas, así que todos nosotros podemos acceder si es que nos interesa. De hecho, nosotros vamos a ir como equipo. La visita terminará el domingo con una jornada de Plena Conciencia en familia en un parque público. Si quieren participar e inscribirse en estas actividades gratuitas, pueden revisar el sitio web www.tnhchile.org. Y ahora nos vamos a la calle donde ustedes mismos nos cuentan sobre sus consejos para sentirse mejor. Hola, soy Ignacio Villegas, soy estudiante de medicina. Aparte de estudiar me dedico a tocar música. Cuando me siento mal, por lo general recurro mucho a la música, también un poco a la soledad para reflexionar un poco más. También a veces a los juegos de video y al mismo estudio a veces. También saco a pasear a mi perrito y eso es bastante relajante. Que la pandemia nos hizo muy individualistas en cuanto a espacio y también a la psiquis un poco. Entonces salir y tratar de descubrir la felicidad afuera no está de más. Como ustedes saben, parte de los objetivos centrales en Sanamente es encontrar técnicas y estrategias que nos permitan alcanzar mayores niveles de bienestar. A veces esas son cosas específicas, como hacer una práctica reiterada, por ejemplo, de pasear por el bosque, u otras más profundas, como ir a la psicoterapia o alcanzar mayores niveles de autoconciencia a través de la meditación y tanto más. Sin embargo, hay algunos casos en los que alcanzar niveles de bienestar un poco mayores es muy difícil. Por ejemplo, el caso de las experiencias traumáticas. La sensación de angustia, el nivel de desestabilización que produce una experiencia traumática es muy grande y a veces las personas no saben cómo salir de este circuito de pensamientos negativos que los atrapan y los desenergizan, entre otras muchas cosas, ¿no? Es por eso que hoy día vamos a revisar una técnica que es conocida para estos casos y es la de EMDR, es la de movimientos oculares. Y queremos saber cómo opera, porque parece una caja vacía, cómo uno moviendo los ojos de una cierta manera podría tal vez sentirse mejor después de una experiencia muy traumática. Para profundizar sobre esta materia estamos hoy día con una experta, psicóloga clínica y que se ha dedicado al asunto de esta terapia, al EMDR en profundidad, Ana Lucas. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Hola Paloma, muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues mira, en efectivo, el EMDR, sí, dime. Nos parece muy curiosa esta cosa que con algo tan mecánico como mover los ojos uno pueda realmente tener un impacto tan profundo como sentirse menos angustiado o menos estresado. Por favor, trátanos de ayudar a comprender esta dinámica. Pues mira, te doy toda la razón. De hecho, la primera vez que yo oí hablar del MDR era un caso de un niño que dejaba de hacerse pis en la cama, dejaba de tener enuresis moviendo los ojos. Y yo dije, no puede ser, esto es magia. La realidad es que es mucho más que mover los ojos. Es verdad que hay una parte de la técnica que consiste en la estimulación bilateral, donde vamos a hacer que el paciente mire de lado a lado. Pero nosotros a la vez estamos haciendo y estamos ayudando a ese paciente a reprocesar información. Y esta es la parte mágica del MDR. Reprocesar información tiene que ver con releer una situación y ver con ojos de hoy cómo nos ha afectado esa situación. Esto es lo diferencial del MDR. Es verdad que tiene la parte de mover ojos y que es llamativo, pero lo importante es todo lo que hay detrás, toda la técnica que hay detrás. Me encantaría partir por la parte de mover ojos porque en algún momento alguien me la explicó y es como qué tendría que ver en este caso el nervio óptico con la posibilidad de tener un acceso distinto a la manera en que funciona nuestro cerebro.
Mira, no es tanto el nervio óptico, es verdad que fijamos mucha información visual, el 90% de la información que tenemos sensorial es visual y captamos muchísima información, más de la que somos conscientes. Pero el MDR tiene que ver con cómo estructuramos, cómo leemos las situaciones y cómo nos marcan. Antes hablabas de la palabra trauma, y trauma es cualquier cosa que nos deja una huella y que en un momento determinado no podemos gestionar, nos viene grande y nos hace daño, ¿vale? ¿Qué hace nuestro cerebro ahí? Pues nos deja como una señal de súper alarma que a lo largo de nuestra vida pues nos marca. Y cualquier situación que se asemeje a esa situación origen nos va a disparar la alarma. ¿Esto qué genera a día de hoy? Pues genera ansiedad a cada persona de una determinada manera. ¿Qué hacemos con el MDR? Lo que vamos a hacer es poner a la persona a reprocesar esa situación, mirar lado a lado. Tengo aquí un aparatito que lo podéis ver, que es el que utilizamos. Se utilizan de muchas cosas. Podemos hacer estimulación bilateral con toques, con auditiva o visual. A mí la que más me gusta es la visual. Sería una cosa así, sigues la luz lado a lado. Y lo que ocurre cuando estáis haciendo esto, si me veis, es que tu cerebro no puede pensar. La parte del neocórtex, que es la parte más evolucionada del cerebro, no puede pensar. Y lo que vamos a hacer es entrar de lleno al sistema límbico y al neocórtex, que son partes como más antiguas dentro del cerebro. Donde están, o sea, en el fondo tú con el movimiento lo que haces es como saltarte al guardia. Eso es, muy buena definición. Claro, toda la parte que utilizamos para hablar, para pensar, las lógicas, las matemáticas, la que pensamos que dirige nuestra conducta, nuestro pensamiento, la voy a cancelar, ¿vale? Y voy a entrar al sistema límbico, que es donde está la amígdala y donde está el miedo, donde está nuestro sistema de alarma. Y ahí cuando llegas a ese lugar, ¿de qué manera se reteje la experiencia? Porque por lo que he podido investigar y conocer respecto de la técnica, igual lo que uno hace es volver a visitar ese momento, pero con esta distracción, podríamos decir, de estar mirando algo y volver a narrarla, ¿no? Eso es, no solamente volver a ver esa situación, sino que la vamos a ver en el momento presente. Tú has podido tener una situación pues hace 20 años en la que tenías unas capacidades, una visión del mundo, te pudiste bloquear, pudiste hacer frente o no y te dejó una huella. Tiempo después, cuando lo vemos ahora y aquí en la consulta, que es un lugar seguro y estamos entendiendo qué ha pasado aquí, qué falló, qué no falló, por qué me vi sobrepasada, qué recursos a lo mejor tenía que haber utilizado y no tenía disponibles en ese momento, si pude pedir ayuda o no, de quién fue la responsabilidad. Cuando vemos todo esto aquí en el momento presente y en nuestro cerebro lo estamos viendo también en el momento pasado, lo que hacemos es una especie de fusión, de volver a conectar neuronas y toda la huella emocional y la indefensión, el bloqueo, el enfado que me haya dejado aquí, la estoy amortiguando. Uno, estoy entendiendo qué pasó, ¿vale? Con la visión presente, estoy calmando las emociones, estoy sanando esas emociones o regulando a nivel emocional. Voy a poder desarrollar aquí en el momento presente las habilidades que no tuve en el momento pasado. Voy a ver qué faltó o qué falló y eso ayuda a curar la herida y a que todo ese trauma y todo ese malestar baje. Eso sería sanar el trauma. Efectivamente, Ana, suena como magia. La pregunta es, ¿funciona? ¿Y cómo sabemos que funciona? ¿Qué dicen, no sé, los estudios en esta materia? Bueno, los estudios te dicen que efectivamente el MDR es una terapia eficaz ya no solo para pacientes que han vivido grandes traumas, sino para pacientes que padecen otras patologías más del día a día. Puede ser una ansiedad, una depresión. De hecho, a día de hoy se utiliza para la mayoría de las patologías. Pero lo más interesante, te diría, es que una vez que aprendes y sabes cómo funciona tu cerebro y todo el potencial que tiene tu cerebro, es algo que llevas contigo. Me preguntabas también qué dicen los pacientes. Es una terapia en la que el cambio se produce de forma automática. Es decir, si hay una determinada situación, os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Imagínate, si volvemos al ejemplo de antes, hace 20 años, situación X, las personas vestidas de negro me generan estrés porque me ha pasado lo que sea. Y a día de hoy, 20 años más tarde, esa misma situación me sigue disparando. Cuando yo llego a un sitio y mi cerebro identifica, aunque yo no me dé cuenta,
por el rabillo del ojo que hay una persona de negro, mi sistema de alarma se va a disparar, voy a entrar en ansiedad, en estrés, aunque yo no sepa muy bien por qué. ¿Hasta aquí bien? Sí, perfecto, dale. Vale, cuando yo consigo reprocesar y fusionar, calmar las tripas, desarrollar habilidades, lo que va a suceder es que yo voy a llegar a un sitio, el que sea, va a haber una persona de negro, una de azul, una de verde, una de amarillo, y yo voy a estar tan normal. No me voy a disparar, mi sistema no se va a disparar porque lo he regulado. Ahora, me parece muy interesante esta idea porque en el fondo demuestra algo que la ciencia y la neurociencia dice mucho, que es que uno no está condenado por su situación, ¿no? Que hay una posibilidad de moldear el cerebro o remodelarlo muchas veces a lo largo de la vida, ni siquiera solo en la infancia. En el fondo esta podría ser una de esas materias. Totalmente, Paloma. De hecho, el cuerpo tiene la capacidad de curarse así solo. Nos hacemos una herida y no tenemos que hacer nada, se cura solo. El cerebro es lo mismo, es un órgano que está formado por neuronas, neurotransmisores, un montón de cosas más, y tiene la capacidad de curarse solo que a veces necesitamos ayudarle. Necesitamos darle buenos alimentos, que serían ideas objetivas. Necesitamos regular las emociones, porque si no se produce secuestro emocional y ya la persona no es racional, pierde la racionalidad. Necesitamos ampliar el foco, que la persona pueda ampliar el foco y cuando tengo ansiedad el foco se cierra. Necesitamos que pueda ampliar y ver toda la realidad, todo el espectro. Necesitamos desarrollar habilidades que igual no ha tenido. Cuando yo consigo hacer todo esto, el cerebro tiene una gran capacidad de aprendizaje y es muy plástico. Es un órgano más. Ahora, para cerrar un poco esta misma idea, me imagino que a propósito de tu práctica del EMDR también has explorado o visitado otras pequeñas prácticas que tal vez podemos hacer para ponernos en contacto con esa capacidad y potencial de transformación del cerebro y de alguna forma recuperación del control de nuestra propia vida. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de ellas? O sea, desde saber cómo uno se siente, si lo que te duele es el estómago o la cabeza. Muchas veces andamos como un cerebro por un lado y las patas y el cuerpo por el otro, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez prácticas cotidianas muy concretas que puedan ayudarnos a integrarnos. Pues mira, qué bueno esto que dices, porque además lo podemos hacer todos, incluso no necesitamos encontrar ese momento zen, estupendo, maravilloso, lo podemos hacer de camino al trabajo, lo podemos hacer en la oficina, lo podemos hacer en casa, que es parar y conectar. Una de las cosas que enseñamos en la consulta es a leer las emociones. ¿Qué me está diciendo la tripa? ¿Qué me está diciendo la tensión? ¿Qué me está diciendo el enfado? ¿Qué me está diciendo el bloqueo? ¿Qué me está diciendo la tristeza? Empezar a traducir, sacar el Google Translator de las emociones para entender qué me está pasando. Ese es el 50% para luego poder gestionar. Sería al menos hacerte la pregunta de por qué me siento como me siento en ese momento, camino al trabajo, por ejemplo. Eso es. Incluso si el sentimiento no es de incomodidad, te lo pregunto porque uno siente que tal vez solo tiene que hacer eso cuando está mal, pero ¿qué pasa cuando estamos bien? No. Mira, esto está genial porque además los psicólogos casi siempre os recibimos cuando estáis fatal. Llegáis por la puerta, estoy fatal, ¿y qué quieres? Ser feliz, ¿vale? Y nosotros nos dedicamos a organizar todo esto. Pero el poder disfrutar, el ampliar esa capacidad de disfrutar, compartir, crear, que forma parte de nosotros es súper importante. De hecho, yo creo que está incluso desvalorada. El poder tener momentos, oasis de tranquilidad, de disfrutar, de vacaciones diarias. Qué interesante lo que planteas, porque nunca se me habría ocurrido ir al psicólogo cuando me siento bien, pero tal vez puedo alcanzar mayores niveles de placer y de disfrute si es que voy al psicólogo en ese momento y me lo enseña, ¿no? Pues mira, esa es una asignatura pendiente. De hecho, cuando trabajamos en consulta hacemos un 80-20, ¿vale? En el que el 80% normalmente nos tiramos al fango, a reprocesar todo eso que nos molesta y que es lo que realmente trae a las personas a consulta, pero también dedicamos un 20% a fomentar lo que ya tienen, a recordarles lo que ya son, a hacer más grande todas esas capacidades que ya tienen, que a veces se nos olvida. Totalmente, Ana. Te quiero agradecer por esta conversación y esperamos volver a tenerte aquí en Sanamente. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo.
Sabemos que nuestra relación con la tecnología no es necesariamente sana. Estamos cada vez más esclavos de ella. Queremos vivir y ser parte de todo lo que ahí ocurre y cómo ocurre, hasta el punto de que nos llega a generar cierta necesidad de estar siempre presentes en todas partes. Un sentimiento que se ha llegado a conocer con una terminología que es FOMO. ¿De qué se trata? Se los explicamos en la siguiente cápsula. Estás en el concierto de tu cantante favorito, pero has visto la mitad de las canciones a través de la pantalla del celular, solo para compartirlo en redes sociales. Y es que en Chile, un estudio del 2022 apunta que pasamos en promedio 20 horas y 12 minutos en Instagram en una semana. ¿Te suena conocido? Hay un término que podría explicar este fenómeno. FOMO significa temor a perderse algo. Si bien en un inicio lo entendíamos como el miedo a ser excluido de planes, ahora se explica como la ansiedad marcada por el deseo de estar siempre conectado. ¿Qué estarán haciendo mis amigos esta tarde? ¿Me habrán dejado de lado? Son algunas de las inquietudes que nos pueden pasar por la cabeza. Acciones como definir horas o momentos específicos en los que dejas el móvil en otra parte para estar con tus cercanos en carne y hueso, o apagar el teléfono de vez en cuando, o limitar el tiempo que pasas en una aplicación, son algunos consejos que nos pueden ayudar a conectarnos con el ahora físico y no virtual. Lástima que terminó el Sanamente de hoy, pero antes de irnos, como es nuestra costumbre, vamos a dejarles una recomendación, y en este caso es el Fono de Alcohol y Drogas 1412. Es una línea de ayuda telefónica para personas que están afectadas por el consumo de cualquiera de estas sustancias, que muchas veces van juntas, y funciona a las 24 horas, que es lo que se necesita cuando uno está en una emergencia. Si ustedes conocen a alguien o están en una situación difícil en el manejo de consumo de alcohol o drogas, recurran al 1412, que es un espacio donde va a haber alguien al otro lado para contestarlos y guiarles. Nosotros nos encontramos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.